Ok, bien, vamos a explicar la dinámica. Vamos a practicar un poquito nuestro inglés con un pequeño blog, un pequeño artículo de un blog. Está en un inglés un poco sencillo, está corto y esta es la introducción a un artículo un poco más complejo y más largo por si al final a alguien le interesa, con sus referencias y todo el asunto. Nosotros hicimos una pequeña versión más pequeña para poder practicar nuestro inglés y adentrarnos en lo que nos dice este artículo. Vamos, specialization in sports, a balance perspective. Especialización temprana en el deporte, un balance de perspectiva. In today's sport world, hoy en el mundo de los deportes, there's a growing push for early specialization. There's a growing push for early specialization. Hay como una creciente por especializar por una especialización temprana. ¿A qué nos referimos? Tendemos a, desde pequeños, a los niños a mandarlos a fútbol, por ejemplo, fútbol, o por ejemplo, atletismo. Lo vamos a leer un poco, por ejemplo, en China, estos atletas olímpicos que desde los 5 o 6 años están especializados en la disciplina. Este artículo nos va a decir un poquito de los riesgos y un poquito sobre el tema. When young athletes focus on one sport, cuando los atletas jóvenes se enfocan en on one sport, en un deporte, from a early age, en una edad temprana, this trend can be seen globally. Este tren como que se ha hecho muy global. Esto lo hemos visto en todas partes del mundo. Put in the West, pero en el oeste, me parece que West es oeste, sí, ¿no? Vamos a reafirmarlo en el oeste. But in the West, it reflects a contradiction in society. Pero en el oeste estos tienen cosas contradictorias en nuestra sociedad. On one hand, on one hand no me sé la expresión de primera mano, en una mano, on one hand, por un lado, on one hand. We worry about the rise of early specialization, ¿no? No, ni siquiera sé cómo se pronuncia. Vamos a ver. Copio la pronunciación de specialization. 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 No sé si pueden escucharlo. Specialization. Pero ya lo repetí. Em, we worry about the rise of early specialization. Nosotros, we worry about the rise, sobre los riesgos de early specialization, sobre especialización temprana. Did we celebrate young prodigios? Nosotros celebramos prodigios jóvenes who achieve success through relentless dedication. Quienes, a ver, esta parte de aquí, por ejemplo, who, ¿quién tiene éxitos por dedicarse? Pero vamos a ver una traducción más correcta porque siento que no le estoy dando la traducción correcta. Traductor. Vamos a hacerlo con el traductor simple de Google. Por tener una perspectiva equilibrada. Who, no, estoy copiando el que no era. Son como nosotros celebramos a estos jóvenes que tienen una especialidad, mira, que logran un éxito a través de una dedicación incesante. Who achieve success through relentless dedication. Success era como éxito, quienes obtienen un éxito, quienes se dedican a este éxito. Take Simons Biles, un nombre por ahí, por ejemplo, un atleta. Eh, she, uh, she started gymnastics at 8 and worked incredibly hard. Él empezó la gimnasia a los 8 con un trabajo fuerte. Hard to come on greatest athletes in the world. Él se convirtió en el mejor atleta en el mundo.
Él empezó a los 8 años. She started gymnastics at 8. The media frames her history has on of dedication issues. No has an example. The media frames her history has on one dedication issue says. The media frames es como que el foco mediático. Ajá, her history de su historia has one of dedication and success. mm, el medio mediático centrado en su dedicación y esfuerzo. Not as example, no como un ejemplo of the potential risk, no como un ejemplo de potenciales lesiones of early specialization. Risks es como lesiones, potential risks, vamos a ver mucho en artículos de deportes, potential risks, de potenciales lesiones. Nos dice que nos toman estos pequeños que están trabajando desde muy, muy temprana edad en una especialización, por ejemplo, gimnasta, como este ejemplo de el esfuerzo desde temprano y las horas acumuladas, pero no nos dan ejemplos de estos mismos personajes a esta edad o de otros personajes a esta edad que sufrieron lesiones desde temprano. No tenemos esos datos. Obviamente a la pantalla siempre llegan pues, los ganadores, ¿no? De uno de cada 1.000 o de uno de cada 1.000.000, pues todos nos enfocamos en ese uno, pero y los otros 999.999, ¿qué pasó con ellos? Ajá. This pressure to, this, this pressure to specialize. No sé la pronunciación correcta, pero eso no nos importa. Primero estamos aprendiendo la lectura. This pressure to specialize. Esta presión para especializarse, does just come from sport. No solo viene del deporte. Don't just come from sports. Parents often share story of kids who dedicate all to academic. Parents of share. Los padres a veces comparten stories of kids who dedicate all to academics. Los padres comparten historias de niños quienes dedican horas a la academic music or other activities. It's a common belief that practice made perfect. It's a common belief, es una común refrán, es un común dicho, es un común que practice made perfect. La práctica hace al maestro. And that, no sé cómo se dice 10.000, qué pena. And that 10.000 hours of practice will lead to mastery. Estas 10.000 horas de práctica will lead to mastery. Te van a convertir en un maestro, en un líder. Pushing many children toward focus. Pushing many children toward focus. Esto empujamos a algunos pequeños a enfocarse on one area from a young age, a especializarse en solo un área. Y esto es un problema, bueno, vamos a llamarle un problema. Esto viene siendo una moda, algo muy común, que aquel fanático de algún deporte que no logró ser profesional, o tal vez que sí llegó a ser profesional en algunos otros casos, obliga también al pequeño desde muy temprano a meterse solo a un deporte, solo a un deporte, solo a un deporte, pensando que esto es lo correcto. Y si bien hay algo de correcto, pues es bueno es mejor poner a las criaturas a hacer eso en lugar de estar pegado en un teléfono ahí en un TikTok, lo cual es muy, muy, muy mala idea. También existe un riesgo en que sea solamente en un área. Pero continuamos. Whoever. Aquí me gustaba mucho Whoever. De hecho, no sé si la pronuncio todavía bien. Es sin embargo, whoever. Sin embargo, early specialization con with risk. Especialización temprana viene con riesgos. Hay que tener mucho cuidado. Looks as burnout and injury. ¿Cómo burnout? Burnout ya los hemos escuchado ahí en artículos de emprendimiento, ¿no? Shows of burnout and injury. Como sobrecarga, lesiones, etcétera, etcétera.
especially, especialmente if the athletes, si el atleta is not supported by a strong system of coach. Es no soportado por un sistema de buenos coaches, de fuertes coaches, de buenos coaches, más bien vendría en este En esta definición, Strong sería como de buenos coaches, parents and mentors. No está soportado por un sistema de coaches, de entrenadores, de mentores que estén bien educados. This raises important question for the coaches. This raises, no sé qué es this raises, la verdad. Busquemos un poquito qué es this raises. No, no, eleva, this raises. This raises important question from coaches. Sí, esto es como, esto eleva importantes cuestiones para los coaches. Obviamente no hay que hacer una atracción natural porque no nos sale tan bien, pero esto es como que, hey, los coaches necesitamos centrarnos en estas preguntas. ¿Qué preguntas? How can we balance the long-term development of athletes with the current needs? Nosotros podemos balancear el desarrollo de estos atletas con necesidades reales, con necesidades recurrentes. No sé si lo traduje bien, a ver, aquí tengo todavía mi duda, es un poquito complicado. Y obviamente el traductor de Google no nos ayuda también. ¿Cómo el desarrollo a largo plazo con sus necesidades actuales? Ok, ok. Who can we balance? Eso sí, ¿cómo podemos balancear the launch term development, el desarrollo of athletes with their current needs, con sus current needs como actual? Entonces, with the current needs, con sus necesidades actuales. ¿Cómo balanceamos si unas necesidades futuras que no sabemos si en realidad lo va a seguir haciendo? Porque hay mucha gente que cuando de niños la metes al deporte, se estresan por la exigencia del padre, por la exigencia del coach, por la exigencia de la sociedad, por la exigencia de la vida misma, se frustran y mejor dejan ni siquiera digamos que cambien de deporte, con lo cual diríamos no está tan mal, cambian incluso dejar el deporte. Entonces, nos estamos enfocando en una necesidad futura que tal vez no llegue en lugar de enfocarnos en que desarrolle físicamente para salud. Vamos viendo ahí como que las posibilidades económicas, lo cual tiene sentido, ¿no? Eh, pues al final del día, una persona, un deportista de estos de alto rendimiento, un medallista o vamos en caso de fútbol, se pega, se arregla sus problemas de vida hasta generacionalmente, le arregla los problemas a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Pero el porcentaje, y ahí es donde entramos en un dilema de, ok, ¿vale la pena arriesgarlo? Y cuando el niño llega a cierta edad y él le gusta, bueno, mm, puede ser, pero no siempre pedimos la opinión del niño, no siempre le exploramos a que haga otros deportes, no siempre lo exploramos a que haga otras actividades, lo cual debería ser muy equilibrado. Yo puedo decir, pues qué riesgo puede tener que meta a mi niño a jugar fútbol desde temprana edad. Bueno, a ver, esperemos que lo toque aquí el resumen, no me acuerdo. Okay, with the current needs, sus necesidades actuales. And how can we ensure they grow into well-rounded individuals, not just skilled players? Oh, how can we ensure, ¿cómo podemos asegurarnos ellos crezcan en well-rounded individuals, que crezcan como individuos, no just skilled players, y no solo como jugadores de fútbol? Y ellos necesitan desarrollarse como personas. Perdón, pero a veces hemos visto a futbolistas profesionales sin un gramo de repente de ética, sin un gramo de, incluso jugadores que pierden, que llegan al éxito. Ronaldinho por ahí podría ser un caso, y terminan perdidos en alcohol, por ahí terminan unos días en la cárcel, pero a lo mejor por otros temas, ¿no? Pero vemos estos casos, o sea, ser un jugador de fútbol, ser un jugador de alto rendimiento, ser un medallista, no implica
ser, tener un desarrollo personal completo. Entonces, el padre debería preguntarse, ok, me arriesgo a la posibilidad, porque no es seguro, a la posibilidad de tener el deportista que yo siempre soñé e imaginé, o me arriesgo a tener una persona equilibrada, porque bueno, al final del día estamos hablando de que los padres sí están enfocados en que su hijo mejore. Al final tampoco lo están dejando ahí sentados frente al televisor o sentados frente al celular ahí que se le consuma la vida y que a ver cómo lo aprende, ¿no? Sí son padres responsables, pero que no están alcanzando a ver todas las variables. Continuamos. Key Speed for Coaches. Llaves, pasos a seguir para los coaches, claves para los coaches. Key Specs for Coaches. Work together. Trabajen juntos, trabajo en conjunto. Coaches, parents and teachers. Entrenadores, padres, maestros. Should collaborate to create a supportive environment for young athletes. And teachers should collaborate. Los maestros, todas estas personas que dijimos deberían colaborar para crear un ambiente que soporte atletas. Focus not only on physical skills, no soportado solamente en skills para ese deporte, but also emotional and social group. Necesitamos juntarnos, coaches, padres, ajá, entrenadores, maestros, familia, para al niño no solo desarrollarlo en su deporte, desarrollarlo socialmente, desarrollarlo emocionalmente, darles el skills para otras áreas de la vida, para otros deportes, si pues quieren, pero también en el área mental. Punto dos. Tú. Sí, ¿cómo se dice tú? ¿En serio tú? Balance training and play. Balanzar entrenamiento y juego. It's essential to it's essential to balance structured training with free play. Es esencial. It's essential to balance balancear structure training, estructuras de entrenamiento with free play, con juego libre. Estructuremos entrenamientos y juegos libres. Sí, tu criatura está jugando fútbol, entrenando fútbol, tú quieres que sea un futbolista, ok, correcto, pero de repente, o no de repente, comúnmente habría que, un juego de vóley, un juego de quemados, un juego de básquet, unas correteadas, como lo hacíamos yo creo que mucha gente en nuestra juventud. Halloween athletes to explore and develop creativity without feeling too much pressure. Atletas para explorar. Esto va a ayudar a los atletas, Halloween athletes, to explore it and develop creativity. Y desarrollar creatividad without feeling too much pressure. Creatividad sin sus sentimientos presionarse tanto. Ajá, esto de los juegos combinados, de hacer otros juegos, de que él no se sienta muy preso dentro del fútbol, va a ayudar, ¿verdad? Ayuda al final, también hace un ejemplo, hace un efecto complementario para que él suelte su creatividad, para que él suelte incluso temas sociales, para que él se suelte como persona en la vida. Incluso yo me atrevería a decir, aunque no sé que también suene esto, habría que analizarlo bien, que explore él otros deportes. Ajá, no había dicho acá, por primera vez creo que no había dicho muchas veces acá. Que él explore otros deportes, lo va a ayudar mucho en el desarrollo del mismo deporte, le ayuden en cuestión creativa, que no sea un robot nada más haciendo mecánica de fútbol, mecánica, 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 mecánica. Le va a ayudar a soltarse y va a ser un jugador en su propio deporte más creativo, en su propia área de especialización más creativa. Al final yo creo que todos terminamos por la especialización de algo o de dos, tres cosas, pero salir de esa especialización más en etapas jóvenes para ayudarlo mucho en la especialización. Después podríamos hablar de eso de un modo más estricto, más profundo. Monitor Athlete Load. Monitorear las cargas de trabajo, más o menos. Coaches should careful track. Coaches should careful track. El coach debe tener cuidado. Carefully es como cuidadosamente. Track es como las cargas. How much training athletes are doing.
cómo están entrenando, cómo están haciendo to prevent overworking, el sobreentrenamiento. This includes adapting the program when necessary to fit each athlete's unique needs. Esto incluye adaptaciones del programa cuando necesariamente cada atleta único necesita monitor athlete loads, monitorear las cargas. ¿A qué nos referimos o cómo podemos referirnos? Hay una diferencia entre juego y entrenamiento. Y ese juego y entrenamiento es el manejo de cargas. ¿Ok? Tenemos que tener muy consciente el manejo de las cargas. Cuando tú ya entrenas a una edad muy grande para una especialización, tiendes a cargarte sobre el deporte y hacer cargas más grandes, en lo cual ya no parece un juego, ya no es tan divertido. Y eso en un niño, ¿sabes? Mm, Podemos meter cargas, claramente, pero que no parezcan cargas, que parezcan parte del juego. Y si hacemos cargas muy grandes, no van a parecer parte del juego. Entonces hay que tener cuidado con esos entrenadores que los niños de 5 8 años los ponen ahí a hacer cosas muy complejas que sí, el papá va, sí, no, es que tienes que esforzar, y sí, hay que esforzarse, obviamente, pero es un niño, ocupa jugar para no odiar el deporte al que lo estás metiendo, para no odiar el deporte, para no odiar el ejercicio que va a ser lo más importante en su vida. De repente vemos futbolistas retirados demasiado amplios de peso y ahí podrán tener todo el dinero que quieran, pero en salud hay que tener cuidado. Educate parents. Educar a los padres. Parents need to understand the risks and benefits of early specialization. Los padres, parent needs to understand. Parents needs to understand. Los padres necesitan entender the risks and benefits, los riesgos y beneficios of early specialization, de la temprana especialización. El padre debe entender. Oye, sí, está bien. Viene tu hijo a jugar fútbol. Ok. Estás mandando a tu hijo a jugar fútbol. Ok, correcto. Esto tiene beneficios, como ya te los imaginaste, que el niño puede ser un gran futbolista y cumple tus sueños frustrados. Ajá, pero hay riesgos. Entonces, ten mucho cuidado. A ver, puedes soportar los riesgos, puedes balancear los riesgos claramente, pero para primero sopesar los riesgos hay que estar conscientes de ellos, hay que decírselos. Coaches can provide resources like step-by-step guides. Los coaches pueden proveer resources, recursos like step-by-step guides, como paso a paso guías, videos, or quick tips o rápidos tips to help parents support their children. O rápidos tips para ayudar a los padres a sus niños, al soporte de sus niños, para ayudar a los padres como soporte de sus niños. To help parents support their children. Ok, eduquemos a los padres. Oye, sí, está tu coach, está tu entrenador, pero pues, la mayoría del desarrollo de una persona siempre es en casa. Entonces, repito, haces perfectamente bien en mandar a tu hijo a hacer ejercicio. Eso está correcto. Se ve que eres un padre, un buen padre, el inicio de un buen padre, como lo hablamos en el tema del liderazgo. Eres el inicio de un buen padre, pero hay que mejorar. Ahí te van estas guías, estos temas, darles un vistazo rápido, no importa, pero hazlo. Punto 5. 5. Encourage both sports and academies. Encourage. Debe ser como que. Encourage both sports and academies. Yo quiero entender que es como que prueba varios deportes y academia. Puede poner varios deportes y varios rublos, pero no estoy tan seguro. Vamos a buscarlo para que no les mienta. Alentar. Ok, encourage both sports. Alenta para que hagan algunos otros deportes y academia, otros deportes y cosas académicas, supongo. It's important for your athletes. Esto es importante. It's important for your athletes, para atletas jóvenes, to succeed in both sports, en schools. O sea que es importante para que el atleta tenga éxito en ambas sport en school, en el deporte y en la escuela. Coaches should work with academic advisor. Los coaches deberían trabajar con academias to ensure kids, para asegurarse que los niños don't have to choose between two.
Escojan entre ambas. Para que, ok, to ensure kids, para asegurarse, don't have to choose between the two. Para asegurarse que los niños no tienen que escoger entre ambos. El desarrollo académico no tiene, no, ¿cómo es? El desarrollo académico y el deportivo no tienen que ser enemigos. De hecho, si tú eres bueno en el deporte, eso va a ayudarte a tu capacidad intelectual. Si tú eres una persona que hace deporte, te ayuda el cerebro. Si eres alguien que piensa, te ayuda el deporte. No son enemigos. De hecho, son complementarios. Hay que tener mucho cuidado. Ey, que el niño va mal en la escuela y usted lo castiga sin hacer deporte, eso no le va a ayudar. Hay que pensar un poco más profundo dónde está el error. Estamos tal vez simplemente parcheando cosas. No estoy diciendo, tu educación está horrendamente mal y criticando. No, hay que mejorarlo. Nadie empieza sabiendo. Ya lo vimos por ahí en el tema del liderazgo. Hay que mejorarlo. Entonces, no hay forma de que estén peleados un buen desarrollo académico y un buen desarrollo del deporte, un buen desarrollo del deporte. Listen and empathize. Escucha y empatiza. Listen and como, bueno, creo que sí, empatiza. Finalmente, coaches should take the time to understand. Finalmente, los entrenadores deberían tomar el tiempo to understand, entender the goals, las metas, no, the goals no es goles, bueno, sí puede ser, ¿no? Pero the goals es de metas. En concept of athletes and their families. Para entender las metas, ok, los coaches deberían tomarse el tiempo para entender, to understand the goals, las metas de los atletas y their families, y sus families, concerns, no sé qué es como concernir, a ver, concern, preocupaciones, ok, concerns, de understand the goals and concerns, entender las metas y las preocupaciones of athletes in their family. Building trust helps to create a strong support system. Escucha y empatiza, ok. Hay que escucharnos todos. El coach tiene que escuchar a la mamá al coach, al entrenador, a los hermanos, al propio jugador. Todos hay que escucharnos para poder crear un buen sistema. Si yo ya tengo al niño en un deporte especializado porque X, Z, Y pensamiento me llegó a la cabeza o X trauma quiero yo superar con él, ok, hagámoslo bien. Hablemos, creamos en el entrenador, eh, aprendamos juntos. A lo mejor si tú eres entrenador y lees esto, bueno, te toca hablar con los padres y explicárselo. Si tú eres un familia, te toca hablar con el coach y, oye, ¿tú qué piensas de la especialización? Hablar un poquillo con el niño. Oye, ¿te gusta el fútbol? Por ahí, ¿qué te parece si un día a la semana probamos otro deporte? ¿Cómo te gustó? Ah, ok, ta. Tener una... Ya estamos haciendo las cosas, ya estamos haciendo el intento, que es lo más difícil. Ahora, pulámoslo. At the end of the day, al final del día, the role of a coach, el rol de un coach is not just to build athletic skills. El rol de un coach no es solo construir atléticos, no, sí es el rol de un coach no es solo construir habilidades atléticas, skills athletic. It's about within young athletes to come resilience. Esto no sé. It's about guiding, eso es como guiar. It's about guiding young athletes to come. To come es convertir. A convertirse resilient, well-rounded adults. Unos buenos adultos. To come adults. Para convertirse en adultos. Good adults. Vamos a resumirlo. By focusing on what we can change today. Enfocándonos en qué nosotros podríamos cambiar hoy. By focusing on what, enfocarnos en qué we can change today. Nosotros podemos cambiar hoy. We can have a lasting positive impact on their lives. We can have, nosotros podemos tener a lasting positive impact. Un positivo impacto in their lives. Nosotros podemos tener un positivo impacto en their lives. Esto va a estar en mi blog, lo voy a poner ahí en el link.
para quien quiera repasarlo, solo dense un día por ahí sin leer esto, piensen un poco en la Early Specialization in Sport. Yo creo que es útil para todos. La educación física y el deporte siempre es útil para todos, por eso estos, esta práctica del inglés es siempre basada en estos temas. Y después traten de leerlo ustedes poco a poco y yo creo que les va a ser bien, van a ir a descifrando. Por ejemplo, ustedes se dan cuenta, nosotros no sabemos bien el conocimiento de cada renglón, pero el contexto muchas veces te va ayudando a complementarte y eso es mucho más útil. El descifrar un lenguaje te va a dar una una mejora que el traducirlo. Obviamente hay partes donde dices, ah, ya me atoré, lo traduzco, regreso, pero trata de traducirlo. ¿Ok? Entonces, la especialización temprana en los deportes es buena, pero tiene riesgos. Hay que tenerlo en cuenta. Está aquí resumido. Y si este tema dijiste, ay, cabrón, esto me llamó mucho la atención, hay otro artículo mucho más grande. Por ahí después a lo mejor hacemos un artículo no centrado en el inglés, pero también les voy a dejar el link de donde sacamos esta información. Viene más amplia, viene más detalles, etcétera, etcétera. Viene con todo y sus referencias, pero para no hacer un poquito tan grande ese video, porque si no luego se me aburre, no se me ataranta. Eso es todo. Bye.